En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos dicho que la teología moral es la ciencia de los actos humanos. Esa podría ser una definición muy resumida de lo que es la teología moral, la ciencia de los actos humanos. Los actos humanos se pueden dividir en buenos y en malos. Es decir, un acto humano tiene una valoración moral, hemos dicho, porque está hecho con libertad, con pleno conocimiento y con pleno consentimiento, ¿no? Hemos distinguido el objeto, el fin, la circunstancia y cómo esto puede, puede hacer variar la bondad o malicia, digamos, de los actos humanos. Bueno, vamos a hablar primero de los actos humanos buenos y qué cosas propician estos actos humanos buenos. Y entonces nos vamos a remitir al Catecismo de la Iglesia Católica, donde a partir del número 1803 se nos habla de las virtudes. Dice así: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo esto ténganlo en cuenta, dice la carta a los Filipenses, San Pablo, Filipenses 4:8. Y el Catecismo, en este número 1803, nos da una definición de virtud. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y dice San Gregorio de Niza: el objetivo de la vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en una parte del Evangelio: sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial? Y vamos a ver que a esta perfección no se llega simplemente por la voluntad de querer ser bueno, sino con la ayuda de la gracia de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es una virtud? Es una disposición, un hábito. Entonces vamos a tener que primero decir qué es un hábito. Bueno, un hábito es una disposición firme de obrar de una determinada manera. ¿Y dónde residen los hábitos? En las facultades, en las potencias del alma. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, hábitos intelectuales, hábitos de la voluntad. Entonces, los hábitos buenos son los hábitos virtuosos. Es decir, esta, ¿no es cierto?, disposición constante y firme de hacer el bien. En vez, lo contrario de un hábito bueno va a llamarse vicio, va a ser una disposición constante y fuerte a veces de hacer el mal, ¿no? Por eso el vicio a veces cuesta ser desarraigado porque es un hábito. Bien. Las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporciona facilidad y dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. ¿Ven? Entonces, ¿quién es el hombre verdaderamente libre? El hombre virtuoso. Y Jesús dice: el que peca se hace esclavo del mal, del pecado, o de sus pasiones, o de sus vicios. Por eso la virtud está en la moral relacionada directamente con la libertad. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Ya hablaban de estas virtudes
humanas y de estas virtudes morales los antiguos, Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿bien? Los estoicos, es decir, la necesidad de la virtud para ser libre, ¿sí? Y para practicar el bien, ¿sí? Es decir, la virtud era parte del ideal del mundo griego, también podemos decir. Entonces, bueno, estas mismas virtudes humanas, que vamos a ver que son las virtudes cardinales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza, pondríamos en primer lugar la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, diríamos en orden. Bueno, estas virtudes humanas se pueden adquirir por el ejercicio, se pueden adquirir por la repetición de actos virtuosos, pero vamos a ver también que con la gracia de Dios vienen elevadas, es decir, así como Cristo las tuvo a estas virtudes, pero estas virtudes eran informadas por la presencia de la divinidad en su persona, es decir, su humanidad estaba ungida por la divinidad, y de esta manera Jesús era justo, pero de una manera humana, pero también sobrenatural, era virtuoso, templado, digamos, también de esta manera humana, pero también sobrenatural, gracias a esta gracia de unión del Verbo de Dios con la humanidad en Cristo. ¿Bien? En nosotros, esa participación de lo que pasó en Jesucristo se da por la gracia. Es decir, participamos de algún modo de esta virtud de Cristo nosotros. Por eso los cristianos, dice San Pablo, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo. Tenemos que tener los sentimientos de Cristo. Es decir, eso no simplemente por un esfuerzo, quiero tener los sentimientos de Cristo, no, porque la gracia de Dios nos informa interiormente y nos hace virtuosos como Cristo. Bueno, en la medida de cada uno, nunca llegaremos a la medida de Cristo, pero ciertamente tenemos que alcanzar una semejanza a Cristo, ¿no? Como dice San Luis María Griñón, teniendo esta semejanza de Cristo en nosotros, el Dios Padre se complacerá también en nosotros, ¿no? Bueno, la distinción de las virtudes cardinales. Entonces estamos con estas virtudes cardinales, que son estas que decimos que de las cuales ya hablaron los filósofos, que son humanas, pero que también después vienen informadas con la gracia, elevadas, podemos decir, por la vía de la gracia, en una configuración con el mismo Cristo. Dice, 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Bueno, ¿qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Hemos dicho que el hombre debe alcanzar el fin último sobrenatural, pero muchas veces, cada día debemos alcanzar pequeños fines, digamos, más terrenales, podemos decir, como tener que estudiar, ¿para qué? Para un día recibirme, ¿para qué? Para un día formar una familia, de ser una persona honrada, tener un trabajo. Bueno, la prudencia es la que guía todos nuestros actos y también guía el modo de poner los medios más adecuados para alcanzar estos fines y para alcanzar también el fin último. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, el hombre cauto medita sus pasos. La prudencia es la regla de la acción, escribe Santo Tomás de Aquino en la Secunda Secunde, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum, es decir, el auriga era el que iba guiando, digamos, con las riendas en la mano, el carro romano, los carros antiguos, el auriga. Bueno, la prudencia es la que tiene, ¿no es cierto?, las riendas de las demás virtudes. Es la prudencia quien guía directamente al juicio de conciencia. Vieron que hemos hablado de la conciencia moral y de la sindéresis. Bien, unida a la sindéresis está siempre la prudencia, y sobre todo para tomar la decisión más adecuada para alcanzar el fin, para hacer el bien y evitar el mal. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Bien, la sindéresis está unida a la prudencia y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Bueno, otra virtud que sigue la prudencia es la justicia, que es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
hay una definición sencilla de justicia que es dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, y aquí el catecismo nos dice que hay que dar a Dios lo que le corresponde y al prójimo lo que le corresponde. Y dar a Dios lo que le corresponde es una virtud que se deriva de la justicia, que es, por ejemplo, la piedad. La piedad es parte de la justicia, darle a Dios la gloria que a él le corresponde. La justicia para con Dios es llamada virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia ni por favor del pobre ni por respeto al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. El Levítico 19. Amos, dad a vuestros servidores lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Colosenses 4, 1. Santo Tomás dice que el hombre justo es aquel de quien se dice que es el hombre bueno. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir en las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Entonces la fortaleza es esta virtud que nos ayuda a perseverar en el bien y a remover los obstáculos que nos impiden avanzar en el bien o que nos impiden alcanzar los buenos fines de la vida y el fin último. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. La gente que muere por una causa justa practica, digamos, heroicamente la virtud de la fortaleza. Los mártires, por ejemplo, ¿no? Que daban la vida por Cristo y por no renegar de su fe. Mi fuerza y mi cántico es el Señor, el Salmo 118. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16. La virtud de la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Hemos dicho que hay dos pasiones fundamentales en el ser humano y dos apetitos naturales que deben ser regulados por la templanza. Uno es el apetito, digamos, del comer, del cual se llama apetito. Propiamente lo usamos el comer para mantenerse en la existencia. El otro es el apetito de la procreación, que también debe ser regulado por la templanza. El apetito sexual sería, ¿no? Y la prudencia también es la que tiene que guiar el uso o menos de estos dos apetitos. La templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos al límite de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir las pasiones de su corazón, como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 5. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Dice el libro de la sabiduría en el capítulo 18. No vayas detrás de tus pasiones, refrena tus deseos. Hay muchos pasajes de la Escritura donde hablan de la desventura de las personas desenfrenadas. Terminan en la ruina. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. He escuchado una frase, bueno, así un comentario del padre Bojorge muy lindo, por ejemplo, respecto de la sexualidad y el uso de la sexualidad, ¿no? Porque hoy todo parece en los medios de comunicación, en internet, etcétera, etcétera, todo muy sexualizado, ¿no? Y decía el padre Bojorge, miren, la sexualidad humana es como una llama, un fuego. Si el fueguito está ahí en la hornalla o en la estufita, está todo bien, pero si se descontrola, prende fuego toda la casa, ¿no? Es decir, que la sexualidad humana, esa llamita, digamos, dentro del matrimonio, que tiene que ver con el bien de los esposos, que tiene que ver con formar la familia, bien, eso es algo bueno. Ahora, el desenfreno sexual, bueno, pues ya vemos las consecuencias, digamos, de los divorcios, las deshonestidades extremas, digamos así también el adulterio, que también lleva a los divorcios,
el exhibicionismo, que eso es lo que más se ha venido viendo a través de la tele, y etcétera. Bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, algo que Dios ha hecho bueno en sí, para el bien del hombre, se termina volviendo en contra del hombre, una esclavitud. ¿Bien? Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Dios, lo cual pertenece a la justicia. Las virtudes y la gracia. Estas virtudes humanas, adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia reanudada siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz en practicarlas. Qué bueno sería que se empezara en los colegios a enseñar al menos las virtudes cardinales, no les digo las virtudes teologales. Antes se enseñaba, porque había religión en las escuelas. Pero hoy ni siquiera las virtudes cardinales de las cuales hablaban los filósofos, los estoicos y el mismo Kant, que decía que había que quitar el contenido de la fe cristiana, pero había que quedarse con la moral, porque sin la moral cristiana realmente el hombre se desperdigaba. Bueno, error de Kant, porque al sacar la fe ya también desapareció la moral, pero él reconocía por lo menos que la moral cristiana había que mantenerla. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. La gracia de Cristo nos ayuda a buscar el bien y a crecer en las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, a amar el bien y a evitar el mal. Los sacramentos. ¿Por qué los sacramentos? Bueno, los sacramentos, miren, nosotros estamos acá al pie de la cordillera, el sur mendocino, y yo diría toda Mendoza, pero bueno, hablemos del sur mendocino, que es lo que más conocemos. Hay cultivos gracias a que el agua que se produce en la cordillera, en la nieve, a través de las nevadas y de las lluvias a veces también, esa agua llegue a través de los ríos, pero luego a través de canales que el hombre ha hecho, esa agua llega a los lugares donde se cultiva. Es decir, que los oasis del sur mendocino se han producido gracias a esos canales que hacen llegar el agua desde la cordillera hasta las fincas, ¿no? Bueno, lo mismo, los sacramentos son los canales a través de los cuales nos llega la vida de Dios, la gracia de Dios, las virtudes de Cristo, los dones del Espíritu Santo, de los que hablaremos luego. Bueno, hemos hablado de las virtudes cardinales, como son elevadas por la gracia de Dios, pero luego tenemos también las virtudes teologales, que estas no pueden ser adquiridas simplemente por la repetición de actos virtuosos, sino que solamente son un don de lo alto. Es decir, estas virtudes son una participación también de algo que hay en Cristo. Cristo en su alma, Jesús, tiene la visión de Dios, porque su alma humana ve en el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios que ha asumido una naturaleza humana. Es una sola persona con dos naturalezas. Bien, su alma humana ve en Dios todo, ¿no? En el verbo de Dios. Por consiguiente, Jesús, por ejemplo, no tiene fe propiamente dicha. Jesús tiene visión de Dios. El alma de Cristo, digámoslo así. El alma de Cristo no tiene propiamente esperanza, sino que tiene la posesión, tiene la visión beatífica y la posesión de Dios. ¿Ya? Y el alma de Cristo sí tiene caridad, porque Dios es amor, dice la Sagrada Escritura. Entonces, no solamente tiene, está hecha una sola cosa en el amor, ¿no es cierto?, del verbo de Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esto que hay en el alma de Cristo, ciencia infusa, visión beatífica, reposo en el bien, y digamos y caridad, luego se reproduce en nosotros a través de la gracia de Dios infundida en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Se reproduce en estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, y que sorprendentemente reproducen de algún modo a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como una analogía, pero ciertamente son tres, porque tres personas divinas hay, ¿no? Fe, esperanza y caridad.
otra imagen, podemos decir, que nos dice algo de Dios, algo de Dios. ¿Ven? Así como, bueno, también el ser humano está constituido de inteligencia, voluntad, y pensamiento, ¿no? La inteligencia, dice San Agustín, es un símbolo del Padre, la mente. El pensamiento es un símbolo del Hijo, representa al Hijo en el hombre. Y la voluntad, la decisión libre, el acto de voluntad, el amor, representa al Espíritu Santo. Ven cómo tenemos una imagen de la Trinidad en nuestro espíritu, dice San Agustín, y esa es la imagen más perfecta que hay de Dios. Por eso el libro de Génesis dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y en toda la creación, aunque hay vestigios de la Trinidad, en el ser humano está el vestigio más claro, más cercano, podemos decir, de la Santísima Trinidad. Y bueno, y en Dios es espíritu, entonces esto es un pequeño vestigio de algo de lo que es Dios. ¿Bien? Eso lo habrán visto un poco cuando vieron, digamos, la materia teológica Santísima Trinidad. Bueno, las virtudes teologales. Dice, las virtudes humanas, dice el Catecismo 1812, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a participar de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro 1.4 dice que hemos sido en Cristo hechos partícipes de la naturaleza divina, como si fuéramos familiares de Dios, con naturales con Dios, podemos decir. Dios nos ha elevado. Bueno, a través de estas virtudes, ¿no? Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad y tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, y son tres: la fe, la esperanza y la caridad. La virtud de la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Dei Verbum 5 del Concilio Vaticano II. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. Romanos 1.17. La fe viva actúa por la caridad. Gálatas 5.6. Es decir, como dice también la carta de Santiago, no sirve la fe si no hay obras, si no hay caridad. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Concilio de Trento, en el 1545 del Dessinger. Pero la fe sin obras está muerta, carta de Santiago 2.26. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente al fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Y como dice la Escritura, los ángeles malos, es decir, los demonios, creen en Dios, tienen fe, pero tiemblan porque no tienen ni esperanza ni caridad. 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Por eso en el bautismo hemos sido santificados y hemos sido consagrados sacerdote, profeta y rey. Y por esto de ser profeta, entonces tenemos que difundir la palabra de Cristo. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan. Lumen Gentium 42. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé a favor de él ante mi Padre que está en el cielo. Pero quien me niegue ante los hombres, yo lo negaré también ante mi Padre que está en el cielo. Mateo 10:32. Es decir, por la fe creemos en Dios, creemos a Dios y en todo lo que Él nos ha revelado para nuestro bien y nuestra salvación. Pecar contra la fe es, por ejemplo, la apostasía. Yo, Padre, renuncié a la fe. Vengo que me borren del libro de bautismo. Terrible.
O los católicos que teniendo la plenitud de la fe en la Iglesia Católica, después se hacen evangélicos. En la Iglesia Católica están los 7 sacramentos que ha fundado Cristo, los evangélicos a lo sumo tienen 2, el bautismo y el matrimonio. Pero bueno, como digo yo, católico inconstante, futuro protestante. Católico tibio, ferviente protestante. Sucede así, muchas veces no vienen nunca a misa, nunca se confiesan. Bueno, les pasa un revés en la vida, los captan los evangélicos, van todos los sábados, pagan el diezmo, etcétera, etcétera. Católico ignorante, futuro protestante. Católico inconstante, futuro protestante. Católico tibio, ferviente protestante. Es porque lo he visto, no porque se me ocurre, ¿no? Bueno, la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nueva, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza, los antiguos cristianos la representaban con el ancla, ¿no? Es como que el ancla está allí, ¿no es cierto?, ya en el lugar donde hay que mantenerse, ¿no? Bueno, la esperanza es como un gancho que tiramos hacia la eternidad y hacia donde nos dirigimos, ¿no? Podemos decir que es como un GPS también la esperanza, ¿no? Que nos dirige con seguridad al término que es Dios, ¿no? Y la vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad, puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en el desfallecimiento, dilata el corazón en la esperanza de la bienaventuranza eterna, el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La esperanza cristiana recoge y perfecciona las esperanzas del pueblo elegido, que tiene su origen en el modelo de esperanza de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que te mostraré, deja a tu padre y a tu madre, y Abraham agarró la viandita y salió caminando hacia la tierra que Dios le había prometido. Esperando, contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Lo dice los Romanos, carta a los Romanos 4:18. La esperanza cristiana se mantiene desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. De hecho, dicen que el éxito de Jesús fue principalmente, y del cristianismo, que le dio esperanza a estos seres humanos que estaban totalmente inmanentizados, quizás como los seres humanos en nuestra época, es decir, todo lo que les ofrecía la ideología de aquel tiempo, la filosofía y la política, era algo inmanente. Habían llegado a decir que lo único que digamos podía saciar al hombre era el placer en esta vida, comamos y bebamos que mañana moriremos, de ahí viene. Pero ¿quién podía darse el gusto? Solamente algunos pocos, los que estaban en la corte del emperador, el emperador. Y ni así todo, el emperador duraba poco tiempo porque generalmente los asesinaban y ponían a otros. Es decir, que el mundo de la antigüedad estaba en una absoluta oscuridad y había una crisis tremenda de esperanza. No había esperanza fuera de la felicidad que se pudiera tener en este mundo, y así todo, esa felicidad era muy fugaz para unos pocos. Miren, en Roma, en el verano, la gente rica se iba afuera de Roma, a las quintas, al campo, digamos, y de ahí surgen las casas quintas. No por irse de vacaciones o estar tranquilo, era para huir de la peste. En Roma, en el verano, la peste se activaba por el estiércol, por las ratas, etcétera, etcétera, y moría la gente de la peste. Entonces los ricos se llevaban toda la familia a esas casas fuera de la ciudad de Roma. La media de vida de un romano era los 30 años. Por eso el cristianismo viene a traer a ese mundo en oscuridad, en decadencia, la esperanza de la vida eterna, entre otras cosas. El mandamiento del amor. No existía el mandamiento del amor, de la misericordia, entre los romanos. Es decir, que el cristianismo prende rápidamente en el imperio. Pensemos que hacia principios del siglo IV el imperio se hace cristiano.
tardó unos 2 siglos y medio o 3 siglos en hacerse totalmente cristiano. Bueno, es rápido eso, para un imperio completo. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo daba a estos hombres la esperanza. De hecho, hasta gente de la misma corte se hacía cristiana, que algunos fueron mártires porque, bueno, sus parientes soberanos o digamos que estaban en el poder no lo toleraron y muchos murieron mártires. O fueron exiliados a islas a trabajar a trabajos forzados, a las minas en esas islas, digamos, a las canteras, ¿no? Bueno. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo, 1821. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que lo aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Mateo 10, 22. Concilio de Trento en Denzinger, 1541. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas, realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2. La Iglesia espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo. Espera que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo, mira que mientras más pelees, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin, ¿no? Santa Teresa de Ávila. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es decir, es el cumplimiento del primer mandamiento o de estos dos mandamientos en los cuales Jesús resume todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y que Jesús lo va a completar todavía. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, amar al prójimo como Jesús nos ama. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Juan 13. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús, que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Juan 15. Y también, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12. La caridad es un fruto del Espíritu Santo y plenitud de la ley, y guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. En Juan 15:9 se dice, permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. También Romanos 13:8 y Mateo 22. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos, dice Romanos 5. El Señor nos pide que amemos como Él, hasta incluso a nuestros enemigos. Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Esa es la revolución del cristianismo. Eso no existía en la antigüedad. Que nos hagamos prójimos del más lejano, Lucas 10. Que amemos a los niños, Marcos 9. A los pobres como a Cristo mismo, Mateo 25. Si no tengo caridad, dice el apóstol San Pablo, no soy nada. Y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es superior a todas las virtudes, es la primera de las virtudes teologales. Ahora subsisten, dice San Pablo en 1 Corintios 13, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad, que es la que va a permanecer definitivamente en el cielo. Ya la fe no, porque en el cielo veremos a Dios. Ya la esperanza no, porque habremos llegado a la patria prometida, pero permanecerá la caridad. Por consiguiente, la caridad es la virtud fundamental. Sin caridad no llegaremos al cielo, ¿no? Aunque tengamos fe. Y la caridad es la vida de Dios en nuestra alma, ¿no? Y estamos en gracia, estamos con la vida de Dios en nuestra alma. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Este es el vínculo de perfección, Colosenses 3. Es la forma de las demás virtudes.
las articula, las ordena entre sí, es fuente y término de la práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar, la eleva a la perfección sobrenatural del amor divino. No es fácil permanecer en la caridad. Un acto de odio, de envidia grave, ¿no? O de rencor y de desear el mal podría perjudicar nuestra alma, ¿no es cierto?, quitándonos la caridad. Por eso hay que pedir mucho a Dios que sane en nosotros los rencores y la falta de amor. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. El cristiano no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario que busca, digamos, el jornal, sino como un hijo que responde al amor de aquel que nos amó primero. 1 Juan 4. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Estos son los frutos de la caridad. Gozo, paz, misericordia. Jesús va a decir, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Con la medida que ustedes miden, se os medirá a ustedes. Si no perdonan los pecados a los que los han ofendido, ¿cómo pretenden que el Padre Celestial los perdone? Y de hecho, por eso Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro, donde decimos perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No es fácil ser cristiano, ¿eh? Y a veces creemos que hay otros pecados, qué sé yo, los que tienen que ver con la templanza, etcétera, que son más terribles, pero muchas veces los pecados contra la caridad son los pecados más embromados, porque si no perdonamos a los demás, ¿cómo pretenderemos el perdón sobre nosotros? Exige la práctica del bien y la corrección fraterna es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. La culminación de todas las obras es el amor. Hacia él corremos, una vez llegados en él reposamos, va a decir San Agustín.